Buen día, mi nombre es Manuel Aguilar. Les voy a hablar un poco sobre la influencia de los elastómeros termoplásticos en la industria automotriz. Bien, para empezar, la industria automotriz. La industria automotriz son todas aquellas compañías y actividades involucradas en la fabricación de vehículos motorizados, incluyendo la mayoría de los componentes como motores y carrocerías, pero excluyendo neumáticos, baterías y el propio combustible. Bien, la industria automotriz es el tercer sector consumidor de polímeros más importantes después de lo que es el embalaje, la edificación y, por supuesto, la construcción, edificaciones, etc. Cada año se producen alrededor de 57 millones de automóviles, 57 millones de automóviles nuevos en todo el mundo. Y el mercado automotriz es el tercer sector más grande para el uso de plásticos en Europa. Aunque los plásticos se utilizan cada vez más en los automóviles, se consideran caros en comparación con los materiales tradicionales como el acero. En los años de 1979 los automóviles se construían usando un promedio de 4.4% de plásticos, polímeros, o sea, alrededor de 80 kilogramos por vehículo, por automóvil. En 1980 este porcentaje subió hasta un 10% del peso total, o sea, 120, 140 y algo de kilogramos por automóvil. Actualmente hay alrededor de 30.000 piezas en un vehículo, de las cuales un tercio de estas están hechas de plástico. Actualmente existen alrededor también de 39 tipos diferentes de plástico y polímeros básicos que se utilizan para fabricar un automóvil. Los más comunes aproximadamente, de los cuales son el aproximadamente el 66% del plástico utilizado en los automóviles son el PP, o sea, polipropileno, en un 32%, que se utiliza en los parachoques, fibras de alfombras aislantes de cables, etc. El poliuretano, las siglas son PU en un 17%, en esto se utilizan, por ejemplo, asientos de espuma, paneles de aislamiento, casquillos de suspensión, cojinetes, cojines, compuestos eléctricos, entre otros. Y por último está el cloruro de polivinilo o PVC en un 16%, que se utiliza más que todo en paneles de instrumentos, cables eléctricos, tuberías, puertas, etc. Una variedad de otros plásticos y polímeros, incluidos los plásticos de ingeniería, también se utilizan y combinan para otras piezas de automóviles. Por ejemplo, está el acrilonitrilo butadieno estireno, o sea, la ABS. Están las poliamidas, PA, poliestireno, PS, polietileno, PE, polioximetileno, POM, y el policarbonato, PC. También están acrílicos como el PMMA, entre otras cosas. Bien, los usos más importantes de los plásticos en los automóviles son la fabricación de paneles de carrocería, puertas, alerones, faros, luces traseras y laterales, molduras de las ruedas, parte de la barra del techo. Y en el futuro, el acristalamiento será mucho más importante. Se espera un mayor uso de plásticos en molduras laterales, lentes y carcasas de luz, con ciertas partes estructurales como el piso, modificadores de impacto. Pueden permitir que los plásticos de ingeniería cumplan funciones más exigentes y sobrevivan a temperaturas muy bajas. Los paneles del cuerpo también serán más importantes. Los materiales híbridos, metálicos compuestos, o plásticos reforzados, son un posible paso intermedio para las carrocerías de automóviles totalmente de plástico, que ya se están utilizando termoplásticos de fibra larga en los protectores debajo de las carrocerías, paneles de carrocería pintables, bastidores de vehículos todoterreno, etc. Alrededor del 95% de toda la producción de termoplásticos de fibra larga se destina actualmente a vehículos. Los paneles del cuerpo también están hechos de compuestos de moldeo de láminas pintables basados en polímeros termoestables. Sin embargo, el acero sigue siendo más barato para los modelos de alto volumen. La selección del material. Los materiales compuestos para automóviles, plásticos reforzados y polímeros se encuentran entre las alternativas ampliamente preferidas para el peso ligero del automóvil, ya que ofrecen propiedades mejoradas, como resistencia al impacto, facilidad de moldeo, estética mejorada, peso reducido en comparación con los componentes automotrices convencionales. Y bueno, las principales ventajas que ofrecen oportunidades en la industria automotriz son su potencial para la reducción de masa máxima del automóvil y el potencial de reducción de emisiones de carbono mediante el peso ligero del vehículo. Los factores que restringen el mercado son los altos costos de los materiales y las enormes inversiones en actividades de investigación de materiales por parte de las empresas. Más del 70% del plástico utilizado en los automóviles proviene de cuatro polímeros, lo que es el polipropileno, poliuretano, poliamidas y el PVC.
La creciente complejidad del diseño de vehículos de múltiples materiales ha creado varios desafíos para el reciclaje de vehículos. Por ejemplo, la amplia variedad de plásticos utilizados en los automóviles, incluido una gran cantidad de resinas, diferentes aditivos, etcétera, o la presencia de plásticos reforzados que contienen cargas como fibra de vidrio, fibra de carbono y perlas reforzadas, fibra de vidrio, fibra de carbono y perlas de vidrio, que son difíciles, si no imposibles, de reciclar, principalmente debido a esos desafíos y a la falta de incentivos para fomentar una mayor demanda de plásticos reciclados en el sector automotriz. Actualmente solo se reciclan polímeros presentes en cantidades más altas, por ejemplo el PP, el ABS o el PS. Los tipos de plásticos en el sector automotriz o en la automoción. Los más utilizados son como tal los termoplásticos, que son aquellos plásticos que tienen una gran capacidad de formación y recuperación. Son soldables, se pueden moldear con calor tantas veces como se precise, y aunque también se pueden reparar por adhesivos, aunque también se pueden reparar por adhesivos. Algunos termoplásticos son el polipropileno, el acrilonitrilo-butano-estireno, poliamida, polietileno, cloruro de vinilo. Otro de los tipos de plásticos son los termoestables, como son las resinas de epoxi, las resinas de poliéster insaturado, que son más duros pero también más quebradizos. Están también los elastómeros, que presentan un comportamiento elástico, se deforman fácilmente bajo los efectos de una fuerza externa, y al cesar esta recuperan su forma. Los más empleados en automoción son el poliuretano y el etileno propileno dieno. Y por último están los composites, que son compuestos de dos o más materiales y utilizan en su fabricación fibras sintéticas de vidrio, carbono o Kevlar unidas con resinas con una baja densidad. Ofrecen gran durabilidad y resistencia, y uno de los más empleados es el Sheet Molding Composite. Bien, ahora hablaremos de la distribución de los polímeros según el porcentaje de estos en el respectivo automóvil. Según los porcentajes, el producto más consumido en los automóviles es el polipropileno, con casi un 30% en peso. En segundo lugar se encuentra el caucho para los neumáticos y seguidamente los polímeros técnicos y los respectivos elastómeros. Bien, las características a destacar de los polipropilenos son una buena resistencia química, unas buenas propiedades mecánicas y eléctricas, además de una mayor resistencia al calor que el polietileno, y la aceptación como relleno o refuerzo de materiales como el talco, las fibras o el negro de uva. Su mezcla con EPDM, que es el cauchoetileno propileno dieno, es una de las más utilizadas para la fabricación de paragolpes o parachoques. Otras aplicaciones donde se pueden encontrar son en guardabarros, carcasas de sistema de calefacción, depósitos de líquidos, alerones, spoilers, tapacubos y aislantes para cables. Los diferentes tipos de poliuretanos, termoplásticos y reticulados son utilizados en los sistemas de absorción de energía, absorbedores, junto con spoilers y cantoneres o como aislantes térmicos y acústicos. El PVC se utiliza como revestimiento aislante de los cables por su bajo precio y su resistencia a la combustión. También se utiliza en tubos flexibles, recubrimientos y juntas. Sin embargo, su fuerte y negativo impacto medioambiental permite predecir que en un futuro tendrá fuertes restricciones de uso, como ya ha ocurrido para algunos productos. Las características a destacar de los polietilenos son sus excelentes propiedades eléctricas, buena resistencia al agua y a la humedad, su barata y sencilla fabricación, así como su posibilidad de mezcla con otros materiales para mejorar sus características. Sus características ha hecho que su utilización sea muy extendida. Sus aplicaciones son en aislantes para cableados, depósitos de combustible, juntas, cajas de batería, etc. Los polímeros transparentes, PMMA o PC, se utilizan en faros y pilotos donde su peso, resistencia al impacto y posibilidad de forma geométrica ha desplazado al vidrio. El PC también aparece presente en piezas como parachoques, spoiler o componentes eléctricos sometidos a altas temperaturas. En ABS, material rígido, duro y tenaz, podemos encontrar rejillas, carcajas, guanteras, apoyabrazos o tapacubos. La poliamida, de gran resistencia a la fatiga y a la abrasión y el impacto, se utiliza en tapacubos, rejillas, carcasas y ventiladores.
El uso de los plásticos en la fabricación de piezas para el automóvil aumenta cada día más. Las características de estos materiales, su coste económico y su reciclabilidad son puntos importantes a tener en cuenta por los constructores a la hora de realizar el diseño y elegir el material con el que fabricar determinadas piezas. La utilización de los plásticos polímeros en la fabricación de los vehículos es cada vez más frecuente. El acero, material utilizado tradicionalmente, va siendo desplazado por otros materiales para la fabricación de determinadas piezas que poco a poco van aumentando en número y para las cuales en muchas ocasiones se elige el plástico como material más adecuado. Aunque se pueden utilizar hasta 13 polímeros diferentes en un modelo de automóvil, solo 3 tipos de estos constituyen alrededor del 66% del total de plásticos utilizados en el automóvil, lo que es el polipropileno, el poliuretano y el PVC. A continuación les explicaré un poco, una breve descripción de los principales polímeros utilizados en el sector de automotriz. Principalmente, después de esos que mencioné hace un momento, que son los más utilizados, está el polipropileno, que es un polímero termoplástico utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, ya que es extremadamente resistente a los productos químicos y casi completamente impermeable. En las aplicaciones automotrices está para lo que son los parachoques del automóvil, aislante de cables, caja de batería, bidones de gasolina, alfombras de interior y exterior, etc. El otro sería el poliuretano, que bueno, el poliuretano sólido es un material elastomérico con excelentes propiedades físicas que incluyen dureza, flexibilidad, abrasión y resistencia a la temperatura. Además cuenta con una amplia gama de durezas, desde goma blanda hasta bola de boliches dura. Otras características del poliuretano son su vida extremadamente larga, alta capacidad de carga, excepcional resistencia a los agentes atmosféricos, a aceites, a gasolina y a la mayoría de los disolventes. Tiene aplicaciones en lo que es los asientos de espuma flexibles, volantes, paneles aislantes de espuma, ruedas, neumáticos de elastómeros, bujes de suspensión de automóviles, piezas de plástico duro, etc. El otro sería el cloruro de polivinilo, el cual tiene una resistencia química bastante alta a los solventes, es ignífugo, tiene un alto brillo y un contenido bajo o nulo de plomo. Su contenido de vinilo le confiere una buena resistencia a la tracción, pero también una buena flexibilidad. Tiene aplicaciones en lo que es el paneles de instrumentos de automóviles, revestimientos de cables eléctricos, tuberías, puertas, etc. Está también el ABS, el acrilonitrilo butadieno estireno, que es un copolímero obtenido por polimerización de estireno y acrilonitrilo en presencia de polibutadieno. El estireno le da al plástico una superficie brillante e impermeable, mientras que el butadieno, una sustancia gomosa, proporciona resiliencia incluso a bajas temperaturas. Además es resistente a los agentes atmosféricos y algunas sustancias químicas. Tiene aplicaciones en lo que son piezas de carrocería, salpicadores y cubiertas de ruedas. Está también las poliamidas, que se conoce como nylon 6.6 o nylon. Ambos nylon tienen alta resistencia al desgaste característica de baja fricción y buena resistencia química. Una desventaja de este material es la poca estabilidad dimensional, debido a que tiende a expandirse absorbiendo fácilmente agua y humedad. Esto obviamente limita mucho su uso, pero tiene aplicaciones en lo que podrían ser engranajes, bujes, levas, cojinetes, revestimientos para intemperie, etc. Está el poliestireno, que es naturalmente transparente y fácil de fabricar. El poliestireno tiene una excelente resistencia química y eléctrica, pero poca resistencia a la luz ultravioleta. Tiene aplicaciones en lo que es contenedores de equipos, accesorios en los automóviles o bases de exhibición. Está el polietileno, que tiene buena resistencia química, buena tenacidad y alta resistencia al impacto. Se produce en dos formas diferentes: baja densidad y alta densidad. Es particularmente útil cuando se requiere resistencia a la humedad y bajo costo. Tiene aplicaciones en lo que son para vidrios reforzados, para talleres de carrocería, aislamiento eléctrico, donde la resistencia y la estética son importantes. Está la polioximetileno, también conocido como poliacetal o poliformaldehído. Tiene una excelente rigidez y límite elástico incluso a bajas temperaturas.
Las siglas de este es POM, que este es muy resistente a los productos químicos y al combustible. Tiene aplicaciones en lo que son las molduras interiores y exteriores, sistemas de combustible, engranajes pequeños, etcétera. Ok, está también el policarbonato, que ofrece una combinación única de rigidez, dureza y tenacidad. Posee excelentes propiedades de resistencia a los agentes atmosféricos, rayos ultravioleta, impacto, y también cuenta con excelentes propiedades ópticas, eléctricas y térmicas. Debido a su excelente resistencia a los impactos, a menudo se usa para parachoques, cascos y vidrios antibalas. Las aplicaciones como tal para los vehículos, bueno, como mencioné, parachoques y también para los lentes de los faros. Bien, otro sería el PMMA o acrílico, que es un material termoplástico más transparente que el vidrio, tiene buena resistencia a la tracción, a los rayos ultravioleta, a los agentes atmosféricos, también presenta una gran calidad óptica y muy buenos acabados superficiales con una amplia gama de colores. Tiene aplicaciones en lo que es las ventanas, display o incluso pantallas. Ok, está el teraftalato de polibutileno. Este tiene buena resistencia química y excelentes propiedades eléctricas, tanto que generalmente se usan como aislante en la industria eléctrica y electrónica. Se presenta como un material duro con excelente resistencia a los esfuerzos dinámicos, estabilidad térmica y dimensional. Además es muy fácil de elaborar y trabajar. De hecho, gracias a su rápida cristalización puede enfriarse bruscamente. Este tiene aplicaciones en lo que son carcasas, biselas de faros antiniebla, frentes de techos corredizos, carcasas de sistema de bloque, manijas de puertas, parachoques y componentes, en su momento en componentes de carburadores. Bien, está el teraftalato de polietileno, que tiene características similares al PVT. De hecho, tiene muy buena estabilidad térmica, buenas propiedades eléctricas, muy baja absorción de agua y excelentes propiedades superficiales. Sus aplicaciones son brazos de limpiaparabrisas, carcasas de engranajes asociadas, retenedores de faro, cubiertas de motor y carcasas de contenedores. Y por último está el ASA o acrilato de acrilonitroestireno. Este material tiene gran tenacidad y rigidez, buena resistencia química y estabilidad térmica, excelente resistencia a la intemperie, envejecimiento. Bueno, este consta de tener un envejecimiento y tornarse de un color amarillento. Bueno, tiene alto brillo. La única limitación en su uso es que si se quema produce un humo tóxico. Las aplicaciones de este deberían ser carcasas, perfiles, partes interiores, partes internas o externas. Otra cuestión de los vehículos en la actualidad, en lo que afectan los plásticos, los polímeros. Otro beneficio que están teniendo en la industria automotriz es en la parte de los bioplásticos o los biopolímeros. Estos tienen ya incluso muchos muy utilizados, los cuales están las fibras naturales, que son los plásticos o polímeros que se mezclan con fibras, para hacerlos más fuertes y se llaman compuestos. El compuesto más famoso es la fibra de vidrio, un polímero mezclado como fibra de vidrio. Cuando mezclamos plásticos polímeros con fibras de fuentes renovables, ya las llamadas biocompuestos, las fibras naturales más utilizadas para reforzar los polímeros plásticos son la celulosa, la soja, el cáñamo y el lino. Es interesante observar que hemos visto un número increíble de nuevos materiales, de nuevas materias primas de bioplásticos en los últimos años. Están las biopolimidas, que son termoplásticos de ingeniería con buenas propiedades mecánicas como rigidez, resistencia al calor, resistencia química, resistencia al fuego, buena apariencia y capacidad de procesamiento Los compuestos de PA y de poliamidas representan alrededor del 10% de las piezas de plástico de los coches modernos. La mayoría de las poliamidas utilizadas en aplicaciones de automóviles son de origen fósil. Que la poliamida de valor 11 fue el primer bioplástico, o biopoliamida, que se utilizó en las industrias de automóviles. Se deriva de aceite de resina y se utiliza para tubos flexibles, líneas de combustible, piezas que van a estar sometidas a fricción, conectores rápidos y narices de frenos. Está el PLA o compuestos basados en PLA, que es un biopolímero relativamente nuevo en las aplicaciones de automoción en comparación con las biopoliamidas. El PLA se utiliza tradicionalmente en aplicaciones biomédicas y de envasado. El PLA se puede utilizar por los componentes bajos del capó, así como para las partes inferiores como son alfombras, alfombrillas, tapicerías y envolturas protectoras utilizadas durante la fabricación y el tránsito de los vehículos. Algunos PLA ofrecen resistencia al calor de hasta 140 grados centígrados, resistencia al impacto, resistencia a rayos ultravioleta, alto brillo, excelente coloración y estabilidad dimensional. El PLA es una excelente alternativa a la mayoría de poliésteres, poliestirenos y poliolecinas.
Ah, y poliamidas. Otro es el succionato de polibutileno. Ok, este se utiliza en gran medida en los automóviles modernos. Este puede sustituir como tal el polipropileno en aplicaciones automotrices, tales como parachoques, alerones para parachoques, revestimientos laterales, alerones de techo, botas, paneles de balancines, paneles de carrocería, salpicadores y portasalpicadores, bolsillos, paneles de puertas, consolas, partes del aire acondicionado de ventilación en la parte de calefacción, cubiertas de batería, conductos de aire, recipientes de presión y protectores contra salpicaduras. Y bueno, por último, voy a hablar un poco sobre los beneficios del uso del plástico. Bueno, los plásticos representan y prometen grandes oportunidades en la industria automotriz gracias al potencial de innovación en los diseños, el estilo y la aerodinámica de los automóviles, razón por la que han sido los materiales preferidos para el diseño de los autos deportivos. Y hasta la industria aeroespacial ya utiliza eh, polímeros y plásticos en los diseños de sus respectivos, bueno, aviones en ese caso. Los nuevos desarrollos involucran los compuestos de polímeros con cargas y refuerzos que ofrecen absorción de energía, seguridad, resistencia térmica y un alto desempeño en la industria automotriz. Las principales ventajas de utilizar el plástico para este sector automotriz se pueden resumir como tal en tres, que es el menor peso, el mayor potencial para diseños innovadores y la menor contaminación en producción. Estos son como tal los beneficios. El área que no puede ser muy beneficiosa en el uso del plástico o los polímeros son como tal los altos costos de estos y el hecho de que estos deben ser muy estudiados muy minuciosamente para entender o determinar para qué pueden ser beneficiosos, para qué no, y qué puede hacerles efecto y qué no. Y bueno, esto ha sido todo y muchas gracias.